Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vuelven a engañarte con los datos del paro de mayo. Y esto ya es típico, pero esta vez es especialmente alucinante. Acompañadme porque lo que han hecho os va a hacer reír o llorar. Los datos del paro de mayo. Los datos del paro de mayo es increíble que los hayan vendido como un éxito absoluto. ¿Por qué? Porque tenemos que primero tener en cuenta que, por supuesto, en mayo los datos de paro suelen ser siempre buenos. ¿Por qué? Porque es temporada turística y se dispara la contratación temporal y la contratación para la temporada turística. Y obviamente también tenemos que tener esa maravilla de que tenemos un récord de turismo estupendo. A propósito, récord de turismo sin ningún apoyo del gobierno. Récord de turismo con el gobierno atacando al turismo y a la hostelería durante años. Pero vamos a ver lo que han dicho y vamos a desmontárselo, ¿de acuerdo? Vamos allá. Muy bien, aquí dice Pedro Sánchez, España va de récord en récord. Superamos por primera vez los 21,3 millones de afiliados y el paro cae al nivel más bajo en un mes de mayo en 16 años. El desempleo entre los jóvenes registra un nuevo mínimo histórico, eso es falso, al ritmo de creación de empleo en los menores de 30 años es más acentuado, atención, más empleo, más estable y de mejor calidad. Bien, la realidad. Número uno, España lidera la tasa de paro de la Unión Europea, superando ya a Grecia. Aquí lo podéis ver. Aquí podéis ver el último dato de Eurostat, como aquí estamos, a la cola total. Y además no por poco. Y recordemos que Grecia tenía la mayor tasa de paro de Europa. Es decir, estamos perdiendo con respecto a la Unión Europea y, por supuesto, el dato, la tasa de paro de España es monstruosamente más alta que la de la media de la Unión Europea y del resto de los países. Pero eso, nada, récord, esto es récord total, ¿vale? Segundo, el paro en mayo sube en términos desestacionalizados, aquí lo podéis ver, ha subido en 4.485 personas. Es decir, que no es que haya bajado el paro, sino que como viene la temporada turística, está básicamente, pues no queda exactamente lo lógico el dato si no lo analizas ajustando por estacionalidad y por el calendario. Ahora, interesante, este es el tercer peor mes de mayo de los últimos 10 años. El tercer peor mes de mayo de los últimos 10 años, teniendo en cuenta que tienes la época del COVID. Esto es alucinante. Es decir, no solamente es un mal dato, es que en un mes de mayo pues se solían reducir 111.000, 117.000, 110, 83.000, 129, 99. Estamos hablando de también después de la pandemia, ¿verdad? Es el tercer peor dato. Vale. Pero es que además el número total de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo está en 3.171.566. ¿Por qué? Porque hay 1 millón de demandantes de empleo que ellos llaman ocupados, entre los que se incluyen los fijos discontinuos inactivos, es decir, esas personas que no están trabajando y que tienen un contrato estacional y ahora se les llama fijos discontinuos. Es decir, hay una distorsión gigante en los datos de empleo. Eso también lleva a que haya récord de pluriempleo. Y claro, cuanto más pluriempleo hay, más afiliaciones hay. Recordad, lo hemos puesto en otro vídeo en este canal, que el número que aparece de afiliaciones no es trabajadores. Cuando una persona que está considerada dentro de los baremos del Ministerio de Trabajo tiene 2 contratos en distintos regímenes, ¿qué es lo que ocurre? Que se considera que esas 2 afiliaciones, aunque sea una persona. Bien, pues como tenemos récord de pluriempleo, aparece que hay récord de afiliados. Pero atención, ¿y cómo sabemos que esos datos no son récord de empleo? Número 1, datos de la contabilidad nacional. La tasa de actividad está estancada y además está por debajo de los niveles de 2019, ¿de acuerdo? La tasa de
de actividad lo que muestra es la cantidad de personas que en realidad están trabajando con respecto al total, ¿vale? Y además es importantísimo entender también que, ojo, que las horas trabajadas por afiliado se han reducido. Datos de la Contabilidad Nacional están por debajo de los niveles de 2019 y están por debajo de los niveles de 2008. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que no es cierto que haya récord de empleo en ningún caso. Si hay más afiliaciones en las que hay más pluriempleo y además hay menos horas trabajadas y la tasa de actividad baja, no hay un récord de empleo. No hay ningún récord de empleo. Es importante entender todo esto porque, claro, cuando aparece rápidamente nuestra vicepresidenta y nos cuenta las maravillas del empleo, pues claro, vamos a escucharla porque merece la pena tenerlo por aquí. A ver si encuentro el... Muy bien, vamos a escucharla. Iniciamos el mes de junio y arrancamos con los datos de paro. Este es uno de los motivos por los que trabajo con empeño en el Gobierno de España. Un mes más hemos vuelto a alcanzar otro récord de personas trabajando en nuestro país, con 21,3 millones afiliadas a la Seguridad Social. Esto es importante volver a recordarlo. No son 21,3 millones de personas trabajando, son afiliaciones. El propio Ministerio de Trabajo lo explica en su documentación claramente que el número de trabajadores no se corresponde exactamente con el número de afiliaciones porque las personas que tienen 2 o 3 contratos dentro de lo que ellos aceptan se consideran 2 y 3 veces, ¿ok? Es el mejor dato desde que hay registros. Dar los datos en número absoluto no tiene ningún sentido. Por eso os comentaba la tasa de actividad. Me da exactamente igual que haya 20 millones de personas trabajando si ha aumentado la población que puede trabajar. Es decir, lo que te interesa es si la tasa de actividad ha aumentado. Y la tasa de actividad no solamente no ha aumentado, sino que ha bajado. Casi 21,3 millones de personas trabajando. No hay 21,3 millones de personas trabajando. Son afiliaciones, no afiliados. No son personas, son número de afiliaciones. Vuelvo a repetir. Cuando hay récord de pluriempleo, resulta que se está contando varias veces a algunos de estos afiliados. 10,1 millones son mujeres, con un incremento de 106.000 en el último año. Otro récord histórico para el empleo en nuestro país del que se... Vuelvo a repetir, decir el número en absoluto sin tener en cuenta la tasa de actividad no tiene ningún sentido, porque si empiezas a atraer inmigración, etcétera, pues ¿qué es lo que ocurre? Que sí, efectivamente, aumenta, pero en realidad no está aumentando la tasa de actividad, ¿lo entendéis? Sentimos orgullo. Este mes han salido de las listas del paro 58.650 personas. Fijaos que ha bajado el paro en 58.650 personas, pero en términos desestacionalizados ha subido en 4.485. Es decir, es puro efecto calendario y de la época de alta actividad turística. Situándose el total de desempleados en 2,6 millones. Los 2,6 millones son los parados oficiales, pero recordemos que hay más de 1 millón de personas que están como demandantes de empleo ocupados, entre los que se incluyen los fijos discontinuos, inactivos, que por supuesto no están trabajando. La cifra más baja para un mes de mayo desde el 2008, que además contempla el número de jóvenes en paro más bajo de la serie histórica. Recordemos, esto no tiene ningún sentido cuando tenemos la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea y la tasa de paro general más alta de toda Europa, la oficial. La oficial, esto ya es lo oficial. Si ya ponemos el paro efectivo, es todavía mayor, ¿vale? Esto es importante también entenderlo porque cuando dices el dato de paro más bajo de la serie histórica, tendrás que compararlo con los países que también están reduciendo el paro. Si Grecia ha reducido mucho más el paro que tú no estás haciendo las cosas bien, estás haciendo las cosas mal. Además, el empleo sube y el paro baja de forma transversal en todos los sectores y en todas las comunidades autónomas. Si miras la diferencia entre hostelería y el resto de sectores, resulta que esto no es cierto.
Resulta que además en la mayoría el único factor de aumento de empleo es la Un hostelería. mes más confirmamos la nueva normalidad en lo que respecta a la contratación. El mes pasado, un 43% de los contratos firmados fueron indefinidos. Esta es otra mentira. No, claro, lo que distorsiona lo de los fijos discontinuos es venderte que el 43% de los contratos en mayo fueron indefinidos. No es cierto. Los fijos discontinuos están distorsionando ese hecho porque la realidad es que ha habido un 17% solo de contratos indefinidos a tiempo completo. Solamente el 17%. Atención. Cuando antes de la reforma laboral, los indefinidos que se firmaban cada mes se situaban por debajo del 10%. Atención a esto es importante, claro, antes de la reforma laboral que cambia los contratos de obra y servicio y los contratos estacionales y te obliga a llamarlos fijos discontinuos, con lo cual, uno, se les llama fijo a contratos que en realidad no son a tiempo completo, ni siquiera son indefinidos, ¿de acuerdo? Y lo más importante, esos fijos discontinuos, cuando están inactivos, cuando no están trabajando, no computan como parados, mis queridos amigos. Además de aumentar la afiliación, de reducir el paro y aumentar la estabilidad del empleo, también se protege mejor a las personas desempleadas. La tasa de cobertura de la prestación por desempleo alcanzó el 69,6%, la más alta para este mes desde el año 2011. Esto es fantástico. Es que te está diciendo a la vez que va todo maravillosamente y por otro lado te está diciendo que cada vez más gente recibe prestación por desempleo. ¿A qué es fantástico esto? Desde que llegamos al Ministerio de Trabajo, los afiliados se han incrementado en 2,1 millones y Vuelvo a repetir, estos son afiliaciones, 2,1 millones. Si cuentas que hay 800.000 pluriempleados, que significa, por lo tanto, que ha habido un aumento de más de 600.000 con respecto a las cifras previas y, además, cuentas la cantidad que han aumentado con empleo público pagado con deuda, es un desastre absoluto, absoluto en relativo y también en absoluto. Porque recordemos, en cualquier caso, que seguimos con la tasa de actividad por debajo de los niveles de 2019 y también las horas trabajadas por afiliado. El paro registrado se ha reducido en un 20%. Nuestras políticas... El paro registrado se ha reducido en un 20% y el paro efectivo, según FEDEA, no ha bajado. Esto es interesante. Han demostrado lo que algunos intentaban hacernos creer que era imposible: mejorar los derechos de las personas trabajadoras impulsa el empleo y también la economía. Como vemos cada mes, los datos del mercado de trabajo en España son los mejores en décadas, batiendo todos los récords y previsiones. Sin embargo, aunque el camino emprendido sea el correcto, sabemos que aún nos queda mucho por recorrer para que no quede ni una persona en paro y mejorar los salarios. Seguimos gobernando para la mayoría. Bueno, pues míralo, siguen gobernando para la mayoría y ¿qué es lo que están haciendo? Pues claro que van a acabar con el paro, maquillándolo. Mañana os llaman a esto que llaman fijos discontinuos, que como dice Marc Vidal, en realidad son parados discontinuos porque están más tiempo parados que trabajando. Pues oye, para adelante, claro que va a salir datos récord y récord y récord y seguiremos teniendo la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y seguiremos teniendo una infrautilización de la fuerza laboral más alta de la Unión Europea y seguiremos teniendo encima de todo la tasa de actividad bajando. Es que esto es importantísimo recordarlo, porque nos están contando un cuento que además, si a ella de verdad le interesasen los datos de mejora de las condiciones para los ciudadanos, si les gustase de verdad lo que están haciendo y de verdad tuviesen como objetivo mejorar las condiciones para los ciudadanos, mis queridos amigos, si de verdad les importase el empleo, la calidad del empleo y las condiciones de los trabajadores, jamás habrían aceptado un maquillaje tan obsceno como es el de los fijos discontinuos y un maquillaje tan obsceno como el que estamos viendo con el pluriempleo. Jamás. De hecho, estarían diciendo lo que decían antes. ¿Sabéis qué era lo que decían antes? Que con estos datos, exactamente con este tipo de datos, no se crea empleo, se trocea. Que no te engañen.